Fueron los hombres y mujeres más talentosos de su época, poderosos, apasionados y obstinados. Durante más de un milenio dominaron el mundo occidental, derrotando enemigos, construyendo opulentas ciudades y viviendo una vida de decadente grandeza. Hollywood ha creado los ostentosos palacios y muchas de las ciudades que han salido. El verdadero imperio romano nunca podrá ser totalmente representado. Este imperio constituyó 3 continentes, desde Gran Bretaña hasta África del Norte, cruzando la Europa occidental, parte de Asia, el Medio Oriente y más allá. Fue un imperio que sentó los patrones de la arquitectura, las leyes y el poderío militar. Pero fueron los propios romanos quienes personificaron el poder y la gloria de su imperio. Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que su civilización tuvo sus orígenes en el río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo 8 a.C., la hija del rey Atino dio a luz unos gemelos, los cuales llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el reino, y en un arrebato de furia los arrojó al río con la esperanza de que murieran. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, los cuales los amamantó, para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo ya eran adultos y era cuando ya fundaron Roma. Pero su lado fraternal no duraría. En una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo. Así, Rómulo se convirtió en el único gobernante de Roma. Más adelante, los seguidores de Rómulo se fueron a las 7 colinas, donde fundaron sus ciudades. En la antigüedad, Italia era un territorio con gran diversidad cultural. Estaban los griegos, los albinos y los altinos, que con el tiempo se fusionaron y crearon a los romanos. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades, pertenecientes a las ciudades-estado. La mayoría de estos pueblos trabajaban y vivían juntos, con reyes que pertenecían a una misma familia. Pero 50 años después de que Rómulo fundara Roma, llegó una tribu la cual se apoderaría de toda la ciudad. Eran los etruscos, quienes gobernaron todas las comunidades e hicieron una monarquía. Los etruscos eran una civilización que tenían hermosas pinturas. Asimismo, construyeron elaborados sepulcros, pues creían en la vida eterna después de la muerte. Pero los etruscos también eran gobernantes brutales, los cuales metían terror a los pueblos de Roma. En el 509 a.C., después de 200 años de opresión, un grupo de aristócratas romanos fundaron la República de Roma, una república desarrollada más allá de cualquier gran sueño que hubieran tenido. Este sería un gobierno que no estaría en cargo de una sola persona. El nuevo gobierno fue dirigido por 2 cónsules. Cada año el comité de senadores elegía nuevos cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores a su vez eran elegidos por el pueblo. La República de Roma tenía 2 clases de ciudadanos: los plebeyos,
que eran el pueblo en general, y los patricios, que eran la clase elitista, eran los que tenían el poder en el gobierno. Aunque los plebeyos podían votar, solo los patricios eran los que podían ser los senadores. En el 71 a.C., los plebeyos ya podrían elegir a 10 de ellos para que tomaran decisiones en el poder. Eran los representantes de esta clase social. En este momento se hicieron las 12 tablas, que eran las leyes por las que se regirían los ciudadanos romanos. Las leyes se convirtieron en una importante profesión. Cicerón fue un sobresaliente orador que salió de la clase media y, como actualmente se hace, montaban juicios orales en público. Acueductos. Los romanos construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua a las ciudades y los lugares industriales. Estos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo y establecieron un estándar no igualado por más de 1000 años tras la caída de Roma. Proporcionaban agua potable a numerosos baños y fuentes en la ciudad, así como finalmente se vaciaban en cerrerías, donde desempeñaban su última función, la de remover los desperdicios. Los métodos de construcción están bien descritos por Vitruvio en su obra de arquitectura, escrita en el siglo I a.C. Un acueducto arrancaba en un sistema de captación de agua. El agua pasaba de forma controlada a la conducción desde un depósito de cabecera. La construcción de un acueducto exigía el estudio minucioso del terreno que permitía escoger el trazado más económico para permitir una pendiente suave y sostenida sin alargar demasiado el recorrido de la obra. Se usaban canales abiertos siempre que resultaba posible y únicamente en contadas ocasiones se recurría a la conducción bajo presión. El canal se acomodaba al terreno por distintos procedimientos. Siempre que fuese posible, transcurría sobre el suelo apoyado en un muro, en el que se practicaban alcantarillas
para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se elevaba, el canal quedaba soterrado y formaba una galería subterránea, excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja. Cuando se había de vencer una fuerte depresión, se recurría a la construcción de complicados sistemas de arquerías que sostenían el canal y lo mantenían al nivel adecuado. En todo caso, siempre que el agua se destinaba al consumo humano, el canal estaba cubierto por bóvedas, falsas bóvedas, placas de piedra o tegula. Termas. Las termas eran recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana. En las villas romanas, los baños privados se llamaban balneao balneumi y si eran públicos, termaeo terma. Las termas constaban de distintos espacios e instalaciones. Vestuarios. Apoditerium. Era la habitación más próxima al pórtico de la entrada donde los bañistas dejaban sus ropas. Había un banco corrido y en la pared unas hornacinas sin puertas, donde se depositaban las ropas y los objetos personales, que quedaban vigilados por un esclavo. Sala de calor seco. Laconicum. Consistía en baño de vapor. Sala de agua muy caliente. Caldarium. Era la habitación más luminosa y adornada. En las grandes termas había incluso piscinas donde se podía nadar. En las más pequeñas, el baño se tomaba en bañera o depósitos de agua caliente llamados labra. Sala de agua templada. Tepidarium. Habitación de temperatura tibia que preparaba al bañista para la de agua caliente. Sala de agua fría. Frigidarium. Era la sala destinada a los baños de agua fría. En las grandes termas, el frigidarium estaba descubierto e incluía entre sus instalaciones una gran piscina donde poder practicar la natación. Piscina, natatio. Piscinas para la práctica de natación. Gimnasio, palestra. Patio central al que se abrían todas las demás estancias y se podía practicar ejercicios físicos. Tiendas de bebidas, tabernae. Tiendas adosadas a las salas de baños donde se vendían bebidas y comida que los vendedores pregonaban a grandes voces entre los bañistas. Puentes. La innovación más espectacular de las vías romanas fue la construcción de puentes de piedra en los ríos de anchura media. Se permitía así la continuidad de la circulación en cualquier circunstancia, como por ejemplo en las épocas de crecidas de los ríos. Dependiendo de la anchura a cruzar, los puentes podían tener un solo arco o contar con varios de estos. En este último caso, cada pilar tenía un espolón dirigido aguas arriba y que permitía, durante las crecidas, evitar que los pilares retuvieran gran cantidad de objetos flotantes y que el puente se convirtiera en una presa que fuese una amenaza para su solidez. Las características principales de estos puentes son arcos formados por semicírculos puros, de medio punto o por segmentos de círculos rebajados. En algunas ocasiones se conectan por debajo formando círculos completos, tableros en rampas cuyas rasantes se unen al centro, pilas que no se destacan mucho, las construidas en el agua poseen tajamares en el lado de la corriente. La calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de su imperio. La red viaria fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ella se podían movilizar grandes efectivos con una rapidez nunca antes vista hasta entonces. En el aspecto económico desempeñó un papel fundamental, ya que el transporte de mercancías se agilizó notablemente, unía las ciudades de todos los puntos de Italia y después del imperio con los centros de decisión políticos o económicos. Los viajes eran fáciles y rápidos para la época, gracias a una organización que favorecía una relativa comodidad para sus usuarios. Pensadas, primero, para uso militar, serían el origen de la expansión económica del imperio y después de su final, facilitarían las grandes invasiones de los pueblos bárbaros. Para su construcción se definía el trazado y se marcaban dos surcos paralelos separados a 2.5 metros. Se excavaba el espacio entre los surcos y se llenaba el hueco con 4 capas de distintos materiales, siendo el último de ellos el pavimento. Las capas eran primero el statumen, grandes cantos rodados, luego el rudus, cantos rodados de tamaño medio, el nucleus, grava mezclada con pequeños cantos rodados y por último el pavimentum o summa crusta, grandes losas planas.
En su conjunto, la calzada tenía 1 metro de profundidad y su durabilidad y fuerza residía en sus cimientos en su primera capa. En ocasiones el terreno se colocaban en los laterales troncos para sujetar la estructura de la calzada. Por otro lado, para evitar la acumulación de agua en la calzada, lo cual podría suponer su hundimiento, los romanos las construían abombadas, es decir, ladeadas para que el agua de lluvia se evacuase hacia el exterior y no se quedase estancada en la superficie del centro. A los dos lados de la calzada se excavaba una pequeña zanja a 2 o 3 metros de distancia, sin vegetación, para acumular esta agua de lluvia. Por esta misma razón, los romanos construían sus calzadas normalmente sobre un terraplén de 1 metro de altura o incluso más para la eliminación del agua y por una mejor visión de la zona por parte del ejército cuando las atravesaba. Altar de la Paz, Ara Pacis. Es un altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax, erigido por el Senado romano para celebrar las victoriosas campañas de Augusto en Galia e Hispania, y la paz por él impuesta a su regreso triunfal. Fue construido entre el año 13 a.C. y el año 9 a.C. Su emplazamiento original era en el lado oeste de la Vía Flaminia, en el campo de Marte, donde cada año se debían sacrificar un carnero y 2 bueyes. Presenta 2 puertas, una frontal para el sacerdote oficiante, precedida de una escalinata, y la otra posterior para los animales a sacrificar. Estas puertas estaban orientadas originalmente al este y al oeste. En su interior el centro está ocupado por el ara propiamente dicha, que se asienta sobre un pedestal escalonado. Lo más destacado es la decoración escultórica que recubre el edificio. En el interior el friso está ocupado por guirnaldas y bucraneos. En el exterior los zócalos se recubren de roleos de acanto. Los frisos exteriores tienen distinta decoración según su ubicación, franqueando las puertas 4 alegorías y en los muros laterales 2 procesiones. Estas alegorías están relacionadas con la mítica fundación de Roma. La procesión de los frisos laterales representa a Augusto, su familia, amigos, magistrados y senadores, componiendo un magnífico conjunto de retratos que, no obstante, deja entrever una fuerte influencia de las Panateneas del Partenón. Si bien los personajes procesionan en 2 filas con más orden y disciplina que en el templo ático, se combinan altorrelieves con medio y bajorrelieves, que contribuyen a crear sensación de profundidad. Esta obra combina los elementos de origen griego y helenístico, la influencia de Fidias, las alegorías y elementos decorativos helenísticos, con el realismo y la sobriedad características de la tradición romana del retrato, representando por su calidad el punto más alto jamás alcanzado en el arte de los relieves. Tras siglos de abandono, el monumento se redujo a ruinas y sus restos fueron reutilizados para cimentar el palacio de Humberto I. Arco de Tito. El arco de Tito rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composición. En algunas de las escenas nos encontramos a un personaje con yelmo, es la diosa Roma. En otras escenas aparece una Victoria, que es un ser alado, que coloca la corona de laureles al emperador. Este arco se apoya en un podio sobre el que se encuentra el cuerpo formado por una bóveda de cañón, asentada sobre 2 pilares decorados con 2 pares de columnas adosadas de capitel compuesto y ventanas ciegas en medio. Sobre el cuerpo se encuentra el ático con una inscripción alusiva a Tito. Lo que diferencia este arco a los demás son que los relieves se concentran en las enjuntas donde aparecen las victorias que se dirigen a la clave. ¿Qué destaca sobre el resto del arco? Domus Aurea, la casa de oro de Nerón. Era un grandioso palacio construido por el emperador Nerón en Roma tras el gran incendio del año 64. Ocupaba, según se ha calculado, alrededor de 50 hectáreas entre las colinas de Palatino y el Esquilino.
Sus lujos incluían incrustaciones de oro, piedras preciosas y marfil, y se cuenta que los techos de algunos salones tenían compuertas por donde se arrojaban flores y perfumes durante las fiestas ofrecidas por Nerón. Inacabada la muerte de Nerón y dañada por el incendio del 104, la Domus Aurea fue cubierta con escombros por orden del emperador Trajano, una medida que a la larga aseguró su conservación al evitar el habitual pillaje de materiales valiosos que afectó a otros edificios como el Coliseo. Al menos una parte de las estancias del palacio permaneció desconocida hasta el siglo XV, cuando un joven romano cayó accidentalmente a través de una hendidura y halló casualmente el acceso a una de las bóvedas tapadas bajo tierra. Las decoraciones murales descubiertas entonces fueron la inspiración del motivo de grutescos, que se hizo habitual en el Renacimiento. La palabra grutesco deriva de gruta, en alusión a las ruinas subterráneas de la Domus. Nerón, Lucio Domitio Claudio Nerón, emperador romano último de la dinastía Julio-Claudia, era hijo del primer matrimonio de la segunda mujer de Claudio, Agripina, la joven y por tanto tataranieto de Augusto. Agripina convenció a Claudio para que adoptara a Nerón en el 51, señalándole como heredero de la diadema imperial, en lugar del que se suponía su propio hijo británico nacido del matrimonio con Mesalina. Para fortalecer su posición, casó a Nerón con otra hija de Claudio, Octavia, en el 53, y finalmente asesinó al emperador en el 54, dejando el camino libre para su hijo. Este fue proclamado emperador con solo 17 años por la Guardia Pretoriana, dirigida por el prefecto Burro. El reinado de Nerón, 54 al 68, se inició bajo la influencia de Burro y del filósofo Séneca, preceptor de Nerón, a través de los cuales era Agripina la verdadera dueña del poder, pero cuando Agripina sospechó que Nerón pretendía sacudirse la tutela materna, empezó a conspirar con Británico para derribarle y el emperador respondió haciendo asesinar tanto a Británico como a Agripina. Tras 5 primeros años del reinado, bastante tranquilos recordados más tarde como uno de los mejores periodos de la historia romana, el emperador empezó a convertirse en un tirano, sin escrúpulos, interesado tan solo por gozar de los placeres de la vida y de la belleza, bajo la influencia de su caprichosa amante Popea. También hizo asesinar a Burro y le sustituyó por su favorito Tigélino. Embarcado ya en un despotismo delirante, Nerón cometió toda clase de atrocidades y extravagancias. Se dedicó a hacerse adular como poeta, músico, bailarín y deportista en actuaciones públicas. Hizo arder la ciudad de Roma para reconstruirla a su gusto. Desató persecuciones contra los cristianos, acusándoles de ser los culpables del incendio. Intentó ganarse al pueblo con espectáculos y regalos en los que arruinó el tesoro imperial e incluso provocó la muerte de Popea, haciéndola abortar de una patada durante un acceso de cólera. Una conjura organizada por Pisón para derrocarle fue descubierta y castigada. Como represalia, Nerón ordenó suicidarse, entre otros a sus antiguos amigos Séneca y Pretonio. 3 años después se rebelaban contra él los gobernantes de las Galias, la Hispania, Citerior y Lusitania. La rebelión halló eco en el Senado, que acordó disponer al emperador en el 68. Nerón se hizo matar por su secretario cuando iba a ser arrestado, dando paso a un año de confusión en el que pugnaron por el poder 4 emperadores: Galba, Vitelio, Otón y Vespasiano. Domiciano. Tito Flavio Domiciano, comúnmente conocido como Domiciano, fue emperador del Imperio Romano desde el 14 de octubre del 81 hasta su muerte, el 18 de septiembre de 96. Fue el último emperador de la dinastía Flavia, la cual reinó sobre el Imperio Romano desde el año 69 hasta el 96. Su hermano era Tito, y los triunfos de este marcaron la juventud y los inicios de su carrera, ya que aquel alcanzó considerable renombre militar durante las campañas de Germania y Judea. Las fuentes clásicas le describen como un tirano cruel y paranoico.
ubicándole entre los emperadores más odiados al comparar su vileza con las de Calígula o Nerón. No obstante, la mayor parte de las afirmaciones acerca de él tienen su origen en escritores que le fueron abiertamente hostiles: Tácito, Plinio el Joven y Suetonio. Dichos hombres exageraron la crueldad del monarca al efectuar adversas comparaciones con los 5 buenos emperadores que le sucedieron. A consecuencia de todo ello, la historiografía moderna rechaza la parte de la información que contiene las obras de estos escritores al considerarles pocos objetivos. Se le describe como un autócrata despiadado, pero eficiente, cuyos programas pacíficos, culturales y económicos fueron precursores del próspero siglo II, en comparación con el turbulento crepúsculo del siglo I. Su muerte marcó el final de la dinastía Flavia, a la cual seguiría la dinastía Ulpio-Aelia, que comenzaría con el nombramiento de Nerva. El Palacio Imperial, Estadio Dominiciano, la Domus Flavia reunió en el Palacio Imperial las funciones de gobierno y de representación, incluidas las sesiones del dócil Senado de la época, que antaño se repartían por otras sedes de la ciudad. El centro del edificio lo ocupaba un inmenso peristilo de columnas de portasanta que rodeaban una fuente central en forma de laberinto octogonal, muy restaurado hoy día. Al noreste se hallaban los 2 salones principales. El primero de ellos era el aula regia, es decir, el salón del trono, instalado sobre un alto estrado en el ábside de la cabecera. El Coliseo Romano, originalmente llamado Anfiteatro Flavio, es un gran edificio situado en el centro de la ciudad de Roma. Se construyó justo al este del Foro Romano, donde antiguamente se erguía la Domus Aurea, residencia del emperador Nerón. Las obras empezaron entre el año 70 después de Cristo y el 72, bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el año 80 por el emperador Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. La superficie del anfiteatro es de 189 metros de largo por 156 de ancho, así como 48 metros de altura. La superficie del espectáculo era un óvalo de 75 por 48 metros, y en realidad era una plataforma construida en madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles y mazmorras en el que se alojaba a los gladiadores, a los condenados y a los animales. El suelo disponía de varias trampillas y montacargas que comunicaban con el sótano y que podían ser usadas durante el espectáculo. El amplio graderío interior estaba diferenciado en gradus, pisos reservados para las diferentes clases sociales. En el podium, el primero de ellos, se sentaban los romanos más ilustres, los senadores, magistrados, sacerdotes y quizá las vestales. En ambos extremos del eje menor había sendos palcos, la tribuna imperial y otra reservada para el magistrado, que en ocasiones presidía los juegos. Dado que este piso era el más próximo a las fieras, había una red metálica de protección y arqueros apostados regularmente. El Maenianum Primum para los aristócratas que no pertenecían al Senado, el Maenianum Secundum dividido en Imum para los ciudadanos ricos y el Summum para los pobres. En lo más alto estaba el Maenianum Summum in Ligneis, hecho de madera probablemente sin asientos y reservado para mujeres pobres. Además, algunos órdenes sociales como los tributos, sacerdotes o la milicia tenían sectores reservados. El acceso desde los pasillos internos hasta las gradas se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaba tan bien diseñado que los 50.000 espectadores podían ser evacuados en un poco más que 5 minutos. La fachada del Coliseo se articula en 4 órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos interiores. Los 3 órdenes inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras y con semicolumnas adosadas que soportan un entablamiento puramente decorativo. El cuarto lo forma una pared ciega con pilastras adosadas y ventanas en uno de cada 2 vanos. Los órdenes de cada piso son sucesivamente toscano, jónico, corintio y compuesto. El anfiteatro recreaba en sí un imperio a menor escala. En él se celebraban las mayores peleas de gladiadores, las cacerías más sangrientas, etc. Para estas ocasiones llegaban a la ciudad gladiadores procedentes de todas las provincias del imperio para matarse entre sí o enfrentarse a las más diversas criaturas que habitaban en las distintas provincias. Sobre la arena se podía ver, pues, una pequeña muestra de las grandes extensiones bajo el dominio del imperio en forma de guerreros y animales. El público de la capital se concentraba en el Coliseo para admirar la variedad
y las extensiones que no podían llegar a imaginar que estaban bajo el dominio del imperio, del cual tenían el orgullo de ser ciudadanos. Las peleas, además, eran ambientadas según el origen de los participantes, por lo que los asistentes tenían la sensación de haber viajado a tierras lejanas, que nada tenían en común con Roma. El Coliseo no dejaba de ser un lugar de exhibición de poderío, en ocasiones en forma de peleas, otras de cacerías o incluso de sentencias y ejecuciones. Lo cierto es que cualquier asistente a los eventos del Coliseo volvía a casa con la sensación de pertenecer al mayor y más poderoso imperio del mundo, algo que fue cierto durante muchos años. En el aspecto estructural, el problema que presenta la enorme carga que soportan las graderías del anfiteatro se resuelve con la inclusión de arcos de medio punto, que se apoyan sobre pilares de piedra y argamasa que sostienen las bóvedas anulares, sobre las que asientan los diferentes niveles de gradas. Desde la arena salían 80 paredes radiales que apoyan las cámaras acorazadas para la zona de gradas, callejones y escaleras. Al exterior, 3 líneas de arcadas superpuestas articulan el muro, correspondiéndose con los tramos abovedados del interior. Los arcos se encuentran flanqueados por semicolumnas y rematados por dinteles que sirven de cornisa de separación con el piso superior. En el borde externo, las arcadas circunferenciales ligan cada nivel y las escaleras entre los niveles. Años después de su terminación se agregó el cuarto nivel, que exteriormente se aprecia como una pared sin arcos con pilastras de orden compuesto. Panteón de Agripa. Un primer panteón fue construido en el año 27 a.C. por Marco Vipsanio Agripa, general del emperador César Augusto, y este fue destruido por un incendio en el año 80 después de Cristo. 38 años más tarde, para el 118, el emperador Adriano mandó a construir un nuevo templo sobre aquel arrasado por el fuego, en nombre de Agripa. El encargado del proyecto no se sabe de manera certera, aunque suele atribuirse a Apolodoro de Damasco. El origen de la palabra panteón deriva del griego y significa todos los dioses. El panteón se ubica en la plaza de la Rotonda en Roma, junto a las antiguas termas de Agripa. El edificio posee una planta circular cerrada por una cúpula y la fachada principal se ubica al norte. El edificio está compuesto por una columnata a modo de pronaos, una amplia celda redonda y una estructura prismática intermedia. La inserción de una sala redonda adosada al pórtico de un templo clásico es una innovación en la arquitectura romana. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda ya había sido usado en las grandes salas termales, pero era una novedad para un templo. El pórtico rectangular de la entrada es de estilo clásico y oculta la planta circular que continúa. En este pórtico aparecen frontalmente las primeras 8 columnas de 12 metros de altura. Las otras 8 columnas se reparten lateralmente de a 4 por cada lado. Sobre las columnas frontales descansa el friso triangular, en cuya base se encuentra el nombre de Agripa con letras de bronce. Una segunda inscripción en el arquitrabe hace alusión a la restauración realizada en la época de Septimio Severo. La bóveda interior es esférica y está decorada con casetones que van disminuyendo su tamaño a medida que se acercan al centro de la misma. En la cúspide de la cúpula se abre un óculo central de 9 metros de diámetro que ilumina el recinto. El panteón es el primer espacio interno que ha quedado totalmente cerrado, de dimensiones considerables y de intención claramente artística. Es testimonio de la voluntad monumental de la primera edad imperial romana. Tanto las columnas exteriores como las interiores son de orden corintio y sus capiteles están adornados con hojas de acanto y volutas en los ángulos. La vivienda en Roma se dividía en dos tipos, las domus y las insulae. Las insulae eran edificios multifamiliares en los cuales habitaba la mayor parte de la población de Roma. Estas se podían alzar hasta los 20 metros de altura, y en sus fachadas se encontraban un gran número de ventanas y balcones para la iluminación y ventilación del edificio. Estas tenían entre 4 o 5 plantas, que se dividían a su vez en apartamentos. Se construían con madera y ladrillo, por lo que los incendios y derrumbes eran muy comunes. Estas viviendas carecían de servicios sanitarios, y para abastecerse de agua debían recogerla de la fuente más cercana y almacenarla en tinajas dentro de cada apartamento. Las heces y los orines se vertían en pozos negros en las cercanías de los edificios o en las plantas bajas de los mismos. Por otra parte, se encontraban las domus, que representaba el ideal residencial de la nobleza romana, en el cual los dueños invertían grandes cantidades de dinero para construirla y decorarla, a modo que ésta reflejara su condición social. Las domus se componían de partes específicas que constaban de el vestibulum, que es un corredor que da paso a una estancia central,
denominada atrium, en la cual se tenía una abertura en la cubierta llamada compluvium, la cual iluminaba la estancia y permitía captar el agua de lluvia al impluvium. El atrium distribuía el espacio a los cubiculums, que son las habitaciones, y finalmente en la parte posterior de la domus había un espacio ajardinado y abierto llamado peristilum.